CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Inicia El Abogado en su Casa, un espacio de apoyo, consultas y consejería legal, donde los renombrados abogados Belisario Solano y Denis Solano ponen sus conocimientos y experiencia al servicio de todos los costarricenses, los martes y jueves a partir de las 9 de la noche, aquí por CRC 89.1 Radio. Muy buenas noches a todas las personas que nos acompañan a través de CRC 89.1 Radio y a través del Abogado en su Casa. Ya nos encontramos a través también del Facebook Live. A todas aquellas personas que se encuentren desde su hogar o bien desde un vehículo escuchando lo que es un nuevo programa con este servidor y tanto el licenciado Belisario Solano, que se incorporará en breves minutos, y con un invitado de la casa. Ya creo que muchos conocen al doctor Germán Mora Vargas. Él es especialista en lo que es en temas notariales, pero además en temas sucesorios, y hay un tema que no es ajeno a él, que es la violencia patrimonial que viven las personas adultas mayores, y más y no solo ese tipo de violencia, sino también la violencia a lo largo psicológica, física, que puede percibir una persona adulta mayor. Antes de darle la bienvenida a don Germán, nada más queremos recordarles el WhatsApp en donde pueden evacuar su... La Uruca de Cadena Radial Costarricense en controles, al igual que don Jesús Martínez desde el estudio del Abogado en su Casa. Y de la misma manera queremos recordarles que ya nos encontramos totalmente en vivo por medio de las diferentes cableras, a través de Canal 49.1 Digital, Canal 38 Teleplus Digital, Canal 54 Plus TV, Canal 549 Cabletica Digital y Canal 76.4 Cablevisión de Occidente. Hoy con un invitado de lujo, como ya mencioné, y que es hora de darle la bienvenida. Muy buenas noches, don Germán Mora Vargas. Buenas noches, un gran gusto, un placer. Siempre es un honor estar con ustedes. En realidad me encanta esa transición y esa realidad que existe en vos, Denis, luego de una importante tradición que tuvo don Belisario Solano en aquellos años con don Pedro Beruti y el suscrito en algunas y en muchas ocasiones. Y ahora tener el privilegio que sea el hijo el que tenga para mí la gran suerte de que me entreviste. Muchísimas gracias. Y estoy a las órdenes, a ver qué depara la noche. Don Germán, creo que podemos abarcar, bueno, además de las consultas en relación a las personas adultas mayores y la violencia que pueden vivir, y más en estos tiempos de confinamiento, que no es ajeno que los índices de violencia aumentan, también cualquier consulta que estimen pertinente en el ámbito que es el experto, derecho notarial, bien sucesorio y lo que es en violencia a las personas de adultos mayores. Pero don Germán, para entrar un poco en detalle de materia del día de hoy, ¿a partir de qué momento hay violencia patrimonial? Pero no solo patrimonial. ¿A partir de qué momento hay violencia a una persona adulta mayor? Muchas gracias. Voy a hacer una pequeñísima introducción, y es que algunas personas piensan que yo soy un poco lúgubre en el tema de la Navidad, pero dolorosamente me ha marcado a veces en algunas ocasiones en que he visto que en la Navidad se cometen muchos dolores, muchas injusticias, muchas situaciones que no siempre son tan divinas como a veces nos proyectamos. En este año tenemos una Navidad un poco más pesadumbrosa por el COVID, pero además de eso también tenemos que hacer conciencia de que la Navidad no siempre es feliz para todos. Y con mucha frecuencia a veces abandonamos a las personas que bien podrían ser las más emblemáticas de una sociedad. Yo siempre me quedo pensando por qué cuando vemos a un bebé de 1 año o 2 años que a veces molestan todo el día, son un trajín, son un conflicto y todo, y le tenemos la paciencia, lo acariciamos, lo abrazamos y demás, cosa que está muy bien que sea así. Pero con un adulto mayor, curiosamente, tenemos muy poca tolerancia, muy poca paciencia, muy poca, a veces nos estorba la realidad. Y entonces ahora, al igual que lo que ocurre en Semana Santa, es muy frecuente. Este año, como todos sabemos, es bien diferente, y yo creo que es diferente y es bueno que sea diferente porque a veces nos hace pensar y reflexionar lo que estamos viviendo, o sea, una constelación de compras, un trajín de adquisiciones y de carreras, y nos dice los mensajes de Facebook que este año de paz, de serenidad, de felicidad, y todo el mundo pasa corriendo y angustiado. Pero bueno, lo que viene siendo importante es que es muy frecuente que
abandonemos al adulto mayor. Ahora hay una normativa que ya existía, por supuesto, pero es más pujante al exacerbar esas normas que obligan a la atención que le tenemos que dar a un adulto mayor. Pero nosotros podríamos pensar, y un psicólogo podría hablar del abandono, de la violencia psicológica, un sociólogo hablar de la violencia física, un médico, un abogado, pero todo es una constelación de violencia, la violencia contra el adulto mayor que es tan dolorosa. Creo que comienza por una cuestión en la cual a todos nos cuesta mucho y yo a veces hasta reconozco mi culpa y es el a veces tener poca paciencia, poca tolerancia. O sea, aquellas personas que nos toleraron tanto, los toleramos poco. Sin Y duda. es curioso que tengamos que pensar en ese sentido. Entonces, es todo un ramillete, toda una Doctor, constelación, todo es un diagrama. Sí, señor. entrando un poco más en materia o en relación jurídica fáctica y además para participar un poco con las personas que ya se encuentran conectadas, tal como Yara González, además doña Catherine Cruz, que está reportando sintonía, don Rigo Otto, que dice buenas noches, saludos desde Limón, al igual que don Juan Carlos Solano, dice buenas noches, un gran tema y programa de hoy, y Flori Muñoz, al invitado, excelente invitado, muchísimas gracias. Muchas gracias. Nada más, don Germán, ¿cuáles serían esos instrumentos normativos donde se encuentran tutelados los derechos y las obligaciones de las personas adultas mayores? Y en el caso de haber violencia, ¿a qué instrumento jurídico me voy? Ok, perfecto. Bueno, ahí hay ciertas variantes. ¿A qué instrumento jurídico nos vamos? Porque también tienen un poco que ver qué grado de violencia. Ahora sabemos desde hace algunos años que tenemos la Ley Integral de la Protección de la Persona Adulta Mayor. Cuando se habla de ley integral, es precisamente es integral, desde muchos puntos de vista. Por otro lado, también tenemos que pensar que existen tipos penales para el abandono. Y ahora, como les dije hace un rato, desde hace más o menos un año, tenemos un tipo penal que es muchísimo más severo para que es el abandono. En realidad ya existía. Yo me he dado cuenta, y lo digo con total respeto, que los nuevos tipos, y cuando hablamos tipos penales, quieren decir delitos, digámoslo así. El tipo es una norma, básicamente, ¿ok? Que ya existían, por ejemplo, recuerdo una iniciativa muy bien encaminada, pero que a veces creo que le faltó algunos aspectos procesales. ¿Cuál era la indignidad? Y la indignidad simplemente que ya existía y el diputado Villalta agregó algunos verbos, que es muy válido, pero creo que faltaron cosas. La indignidad ya existía. ¿Qué es indignidad? Es cuando yo no soy digno de ser heredero de lo que es un causante. ¿Qué es un causante? La persona que se muere, la que causa la sucesión. Pero volviendo al punto, tenemos que podemos tener esa violencia física, psicológica, patrimonial, emocional, y está todo contemplado dentro de un contexto, y dependiendo un poco, ahí cambia un poquitito, de si lo que se trata es qué tipo de delito le han cometido a este adulto mayor. Por ejemplo, conocí un caso y lo llevé y lo atendí muy de cerca, referente a lo que significaba la falsedad ideológica, y veamos qué doloroso, la falsedad ideológica de un nieto que le roba una propiedad a una adulta mayor y muy Claro. mayor. Eh, yo siempre recuerdo con mucha ternura y con mucha impresión, y todos los miembros del tribunal, todos los que estábamos ahí, yo creo que todo el mundo terminó, se hizo el receso, todo el mundo terminó llorando. Cuando vemos a una adulta mayor, que era muy mayor, una señora como de 90 años, que ella en un muy buen verbo explicó lo que le dolía, no solamente que le hubiesen sustraído su propiedad y la única que tenía y que quería dejarla al final de sus días a sus herederos, básicamente a dos de sus hijos, sino que además había sido su nieto y su nieto preferido, el más cariñoso de todos, el que había llegado con esa Cerdito. con esa facilidad para llegar a falsificar una escritura. Entonces nosotros nos damos cuenta que este fenómeno de la violencia contra adulto mayor puede involucrar varios tipos penales. Por ejemplo, estos, como vuelvo a decir, lo que es la falsedad ideológica. Le falsificaron una escritura. Ella le daba la llave al nietecito al nieto, para no decir un término cariñoso, que no merece ninguno, y ocurría que él decía que era que iba a enseñar la casa, para eso la vendía, pero bueno, la enseñaba y la vendió y falsificó un poder, y con ese poder
hicieron una escritura falsa, hipotecaron en primer lugar y después vendió. Don Y Germán, entonces resultó ser traumático. Sí, Denis, perdón. tenemos ya varias consultas a través del WhatsApp. No sé si podemos ir abarcándolas para que no nos vayan quedando en cola. Y también Bueno, en el en Facebook lo que Live. yo pueda. Y gracias a Yara y a todos los compañeros que nos han, a Don Otto, a todos los que nos han saludado. Mucho gusto, un placer y saludos cariñosos. Así es, también queremos recordarles que el WhatsApp es 8666-8916, ese es el WhatsApp de CRC 89.1 Radio, 8666-8916, al igual que la transmisión de Facebook en donde pueden evacuar sus diferentes consultas. Una de ellas es, había una señora que desde hace mucho tiempo, ella ha tenido problemas en relación a desenvolverse de manera individual. La persona que la cuida traspasó todos los bienes a su nombre. ¿Qué puedo hacer en este caso, licenciado? Ok, bueno, muchísimo gusto y gracias. De nuevo, a veces lo que nos cuesta un poco es que este es un tema limítrofe, tiene muchas aristas, muchas áreas del derecho. En primer lugar, lo que vuelvo a decirnos, ahí con ella está diciendo dos cosas, con esa propuesta, con esa pregunta. La primera es que traspasó y pudo haber traspasado falsamente, y lo más curioso es que generó y logró el traspaso, parece que a sí misma. Si lo que nosotros tenemos es un poder, nosotros no podemos, con el poder de un alto mayor, traspasar las propiedades a nosotros mismos. Es lo que se llama negociaciones incompatibles, ¿verdad? Intereses contrapuestos. En segundo lugar, estamos dentro de, vuelvo a decir, de un cuadro de una tesitura de adulto mayor y violencia contra este. ¿Por qué este tema resulta ser como tan importante y emblemático? No únicamente por esta introducción, digámoslo así, humana que traté de hacer sobre... Don Germán, no sé si me escucha. Vamos a ver si ya hacemos reconexión con don Germán Mora Vargas y a nuestro productor, don Jesús Martínez. Vamos a ver, me indica si el internet de don Germán Mora ya está funcionando. ¿Está pegado? Y ahora sí, don Germán, ¿me escucha de nuevo? Yo los estaba escuchando siempre, pido disculpas, ¿en qué momento me perdí? Ahora sí, estaba hablando un poco acerca de las diferentes vertientes que puede tener esta persona para el acceso de justicia. Sí, por supuesto, vuelvo a decir, depende del tipo de lesión. Una es ir a los tribunales de justicia, a la fiscalía. Aquí ocurre algo también que es ventajoso. Bueno, creo que se perdió un sector de lo que estaba comentando, pero no importa, ahorita lo empatamos. Aquí hay algo ventajoso y es que las fiscalías ya tienen precisamente un código especial, una cosa que se llama ejes transversales, que no me gusta mucho decir esa palabra porque suena como a la transmisión de un camión, pero los ejes transversales es aquella especial tutela que se debe tener contra algunas poblaciones en deficiencia, en este caso es el adulto mayor, es decir, se le da especial atención. Entonces, podríamos ser que estuviéramos cometiendo un delito que se llame, qué sé yo, en este caso, falsedad ideológica, porque hicimos una escritura que era falsa, o que por otro lado tuviéramos una figura, una situación en la cual hay violencia patrimonial contra el adulto mayor. Ya, por ejemplo, existió hace varios años, unos 10, la obligación de un gran empresario de devolver un inmueble que había adquirido, no eran familia, no eran nada, no, sino simplemente hicieron una negociación. Este señor llegó de una manera muy soberana, vendió un inmueble, ya era un adulto muy mayor, ya es una persona que ya murió, en la suma de $2 millones se le pagaron 2 millones de colones. Y ese fue mi contacto con el cheque, lo depositó y no quería que nadie supiera porque genera también mucha desconfianza. Entonces ese fue el primer caso con un empresario muy connotado que se denunció y que fue sancionado y obligado a devolver. Entonces, repito, aquí depende un poquitito en cuál, como decís vos muy bien, qué vertiente estamos, en qué momento es que estamos nosotros refiriéndonos a qué tipo de violencia. Si es solo física, entonces podríamos estar cometiendo algún delito, inclusive de lesiones. Podría ser el abandono, como hemos mencionado, o podría ser que haya una violencia patrimonial. Y esta violencia patrimonial tiene muchas apreciaciones. Por ejemplo, yo creo que después de 1492, cuando se inventó la imprenta, nunca ha existido una brecha tan grande entre las personas que saben leer a las que no saben leer como ahora, especialmente por ese la vorágine tecnológico que tenemos y especialmente por la época que vivimos. Entonces, existe violencia patrimonial contra el adulto mayor cuando aquel, como no sé si lograron escuchar el caso que les hablé,
tanto Sí, del nieto que le roba la propiedad a su abuelita, como aquel nieto, aquel sobrino, aquel hijo, quien sea, que empieza poco a poco a sacar dinero de la cuenta de su abuelo, padre o quien sea, porque este no tiene el acceso al conocimiento, a la información. A final de cuentas, lo claro. que es claro es que hay que tener acceso a esa información, Do- acceso a la tecnología. Don Germán, tenemos varias consultas y no quería dejarlas pasar. Al ser las 9:15 de la noche, estamos totalmente en vivo, nos puede acompañar y hacer las consultas a través del Facebook Live. Ya vamos a ir evacuando cada una de las consultas, estábamos evacuando una vía WhatsApp que era 8666-8916. Una de ellas nos indica aquí don Olger Alejandro Brenes. Una, una persona adulta mayor que suscribe un testamento abierto ante un notario público y testigos, pero estando presente de 5 hijos, solo uno sin consentimiento de sus 4, y dejó como único heredero, pregunto, ¿no cometió alguna ilegalidad el notario, aún teniendo conocimiento del disgusto del hijo heredero con los 4 hijos? ¿Habrá violencia patrimonial y qué responsabilidad tendrá el notario? Don Germán, antes de que me pueda responder esa pequeña consulta nada más, queremos recordarles que estamos haciendo una pequeña rifa a través del Instagram del abogado en su casa, en donde pueden participar en relación a un libro que se denomina toda la normativa laboral que requiere una persona gerente. En sí, el nombre textual es todo lo que es necesario para una persona gerente y su regulación en derecho laboral por parte de la firma BDS Asesores. Don Germán, adelante con su respuesta. Bueno, muchísimas gracias. Ojalá que me pueda ganar la rifa. No sé cómo se participa, pero ojalá que tenga la suerte. O decirle a BF Asesores que amablemente me regalen un ejemplar. Gracias. Ok, el señor, vos dijiste esa pequeña pregunta, pero no tiene nada pequeña, es bien grande. Vean, en primer lugar, los testamentos son instrumentos frágiles. Ok, podríamos haber pensado que cumplimos con el hecho de que el testador esté ante el notario, ante 3 testigos, no son 2, sino 3, y lo digo muy enfáticamente porque es el error más grande que se comete en los testamentos, que se ponen 2 testigos, y puede estar el beneficiario, pero ese no puede participar en la escritura. Él no puede participar ni como testigo, ni como que está recibiendo el testamento por 2 razones, porque la herencia solo tiene efectos a partir de la muerte del causante. Si yo hago un testamento, este testamento tiene, por decirlo así, una cosa que se llama suspensión, un efecto suspensivo, y empieza a tener eficacia a partir de la muerte del causante. Entonces yo no puedo decir que voy a estar en el testamento, y todo lo digo porque ya ha ocurrido, porque entonces firma el testador y firma el heredero, y el heredero no tiene que firmar porque el testamento es un acto revocable, unilateral. Quiere decir unilateral que es una de las personas nada más, el testador, aquel que expresa su voluntad, quien puede estar ahí. El que esté en ese momento, uno o todos los herederos no la anulan, pero sí yo voy a dar un consejo muy, muy sentido para mí, y es el hecho de que siempre he pensado que el testador tiene que estar en la soledad de su intimidad con el notario, y los testigos que son, por otro lado, un tipo de testigos que nosotros hablamos instrumentales, que van a dar fe del momento en que se está haciendo el testamento, Claro. no dan fe de otra cosa. Entonces, de lo que se ha dicho ahí, si es que entendí bien la pregunta, no ocurre nulidad alguna porque haya estado el heredero. Lo que no puede pasar es que ese heredero sea la persona que va a llegar a disfrutar, digámoslo así, que va a llegar a disfrutar de la herencia aceptándola ahí mismo, porque es un acto unilateral y tiene efectos, como digo, a partir de la muerte. Eso tiene algo que ver también, es importante, porque a veces ha ocurrido que nos ponemos a repartir la herencia en un momento en el cual el testador o el causante, y causante de la persona que muere, no ha muerto. Todo traspaso o cesión de derechos hereditarios antes de la muerte del causante son nulos. Así No es, sé don si hay Germán. otra. ¿Mm? Nada más, don Germán, y lo interrumpo para recordarle a todas esas personas que están consultando de que cuál es el número de WhatsApp. El número de WhatsApp es 8666-8916. Don Germán, para que no pierda el hilo de la idea, también se lo complemento con otra pregunta. ¿Le parece, don Germán? No, vos sos el que mandás aquí, usted es el que lleva la idea y los hilos. Dice,
¿Qué sucede si un adulto mayor hace una donación o da un testamento, una propiedad, a sabiendas de que poder vamos a ver, este tiene un poder con una incapacidad mental no declarada judicialmente, aunque sea un expediente clínico de esquizofrenia o indicios de Alzheimer? ¿Será posible revertir la donación y que tratase de un testamento? ¿Sería posible su anulación a pesar de que el adulto mayor se encuentre fallecido? Esto a pesar de que el notario, como los testigos, consideren que el adulto mayor estaba lúcido al emitir el acto. Saludos. Bueno, saludos. Qué detallillo. Da la casualidad que tengo un caso pero muy parecido. Bueno, en este caso estamos hablando de dos figuras que son muy diferentes, pero se van a dar cuenta que la respuesta no lo es tanto. La primera figura se trata de un testamento y la otra de una donación. Son dos cosas diferentes. En la donación es un tipo de escritura en la cual quien recibe en donación tiene que aceptar. Hay una particularidad en esto y es que esta aceptación se puede hacer, 1384 del Código Civil, se puede hacer hasta un año después. Pero lo que viene siendo importante es que hay una persona que dona y otra que recibe la donación. Y ese tiene, repito, que aceptarla. Esa donación es una escritura pública que puede estar sujeta a revisión. El sujeto a revisión es que podría ser que este adulto mayor no tuviese capacidad evolutiva, o sea, tenga una demencia senil. Lo que ocurre es que la demencia senil son cosas como onditas, a veces sí, a veces no. Es una enfermedad progresiva, y no reversible, pero no tiene condiciones, por lo general, o el Alzheimer, por ejemplo, pero no tiene condiciones como tan rígidas. A veces se está bien y a veces no se está bien, se llaman lagunas de senilidad. Entonces, bajo ese entendido, podría y costaría mucho determinar si realmente esa era la voluntad del Señor o si el Señor firmó estando en una condición de vulnerabilidad psicológica, cognitiva, que tal vez saber si eso era lo que quería hacer o no era lo que quería hacer. El segundo escenario es con relación al testamento, que tiene una tratativa parecida. Lo que ocurre es que les comento algo que pues me he percatado que poca gente sabe, y es que cuesta mucho poder determinar la capacidad evolutiva de una persona que ya murió, porque por lo general la medicatura forense lo que hace es una valoración de las personas que están vivas. Las que están muertas cuesta un poco más, no digo que no se pueda, pero cuesta un poco más, especialmente en materia penal. Se es muy reacio a dictaminar la capacidad evolutiva de una persona que ya tiene años de muerta, por ejemplo. Entonces, eso es mucho más difícil. Sí ocurre que, aunque la persona no tenga una incapacidad declarada, que ahora es diferente por una ley que se llama Ley de Promoción de la Autonomía de las Personas con Discapacidad, sí ocurre que, aunque no exista esta declaratoria, ha existido nulidades y notarios que han sido suspendidos porque, aunque una persona no esté declarada incapaz, el notario puede tener evidencias de que sí lo está. En algún momento, ahí con una copita de vino, les voy a contar un caso que tuve muy gracioso, muy curioso, en el cual había una persona que estaba haciendo un traspaso, pero que era evidente que no gozaba de capacidad evolutiva. Capacidad evolutiva es poder expresar claramente su voluntad. Y para los notarios, esta voluntad tiene que ser muy claramente expresada. Y como yo sé que este es un programa que ven muchos profesionales en derecho y queridos amigos, de una vez les doy como un humilde consejo aquella condición o posibilidad mediante la cual una persona que va a hacer una escritura de esta naturaleza, conviene mucho que el notario o la filme o la fotografíe por lo menos, para poder estar seguro que ella está firmando, porque eso va a ser una prueba muy adecuada y muy conveniente para que en un momento, si se discute este tema, podamos tener la clara noción y concepción de que esta persona eso era lo que quería expresar y lo podemos Claro. probar. Don Pero Germán, sí, efectivamente podría ser anulado, especialmente si la persona está viva. don Germán, tenemos más consultas y queremos que ustedes participen junto a nosotros y a través del WhatsApp que me debe verificar don Javi Esquivel si hay alguna consulta por ahí. Un saludo para Yara González, que en los próximos días coordinaremos una entrevista con esa servidora. Dice, excelente tema y abordaje. Saludos a don Germán Mora Vargas. Es importante Saludos. recordar, las denuncias en los juzgados de violencia doméstica las reciben sin que comparezca el PAN, la persona eh,
persona adulta mayor, perdón. Sí, ahí lo que pasa es que existe una tutela muchísimo más amplia que no únicamente, porque es lógico entenderlo, no únicamente una persona adulta mayor goza de la titularidad para interponer una denuncia. ¿Y qué tal si fuese una persona que carece de capacidad evolutiva, como hemos hablado? Entonces, se establece una amplitud de lo que se llama la titularidad o la legitimación. Otras personas que estén cercanas, que ven, igual que ocurre, por ejemplo, con los menores, pueden perfectamente interponer una denuncia que ya por supuesto llevará todo un proceso que en algunas ocasiones o en muchas ocasiones es especial, inclusive tiene las mismas carátulas en los expedientes de los juzgados, tienen otro color para que le den una tramitación especial. Cuando hay adulto mayor, yo les aconsejo a las personas que nos escuchan que indiquen que hay en un proceso de adulto mayor y hay algunas resoluciones, algunas situaciones que se dan con mayor prontitud, efectivamente. Así es, don Germán, nada más queremos recordarles que son las 9:25 de la noche, estamos totalmente en vivo en un programa del abogado en su casa con el especialista don Germán Mora Vargas. Él es especialista en derecho sucesorio, notarial y además todo lo que es referente a la violencia patrimonial que reciben las personas adultas mayores. Tenemos otra consulta a través de WhatsApp, que es 8666-8916. Don Germán dice, muy buenas noches, una pregunta. Una señora agrede psicológicamente a su madre, la trata mal, la intimida y la amenaza. Hace poco, la madre asustada porque pudiese morir por COVID y con extrema presión por parte de su hija, le traspasó su casa. Ahora dice que ella es quien manda en la casa y la adulta mayor está pensando en irse a alquilar o abandonar su casa. Si demuestran violencia patrimonial, ¿se puede retrotraer el traspaso, don Germán? Bueno, excelente pregunta y yo creo que esta señora que nos pregunta eso es que resumió el caso exactamente a lo que queremos llegar, es que precisamente eso es lo que ocurre. Vamos a ver, dentro del tema del adulto mayor también existe un alto grado de vulnerabilidad y a veces hasta de manipulación, porque por un lado nosotros tenemos que hay personas que llevan la peor parte, en mi opinión, en esto que se llaman los cuidadores, porque los cuidadores son personas que muchas veces uno los tiene como en un grado un poco de desdén, muchas veces una hija que no se casó y situaciones de ese tipo, y entonces si el adulto mayor no está bien, se le arremete a esta persona. Y también muchas veces ocurre que como la relación a veces no es tan fluida, no es tan primaveral, el adulto mayor se queja de esta persona. Entonces, ese lado podría ser una injusticia de esta ecuación, o sea, no lo dejemos de ver. Pero por otro lado, también tenemos que muchas veces también ocurre que esta persona se les provee por presiones del inmueble. Muchas veces no existe tanto una debilidad cognitiva o fisiológica como a veces psicológica, es decir, personas que quieren quedar bien con la persona que los cuida y que poco a poco empieza a haber esa sensación como casi de síndrome de Estocolmo, es decir, la tienen casi secuestrada, la tienen casi escondida, existe una estructura de agresión y en un momento dado, cuando se dice, bueno, yo te voy a traspasar el bien, te lo voy a poner a nombre tuyo, entonces esta persona que es la cuidadora hace un cuadro de mayor felicidad, todos somos muy felices, nos queremos mucho y todo, pues ya la despoja de su bien y vuelve a haber situaciones muchísimo más agresivas Claro. y peligrosas. Aquí existen muchas salvaguardas, que es la palabra técnico-jurídica, pero también desde el punto de vista popular, para poder tener cierto grado de tranquilidad. Por ejemplo, bien podría pensarse que esta persona pueda tener la posibilidad de traspasar lo que se llama la nueva propiedad conservando el usufructo, que es el reinado absoluto del uso y de tentación de la cosa que decimos en un derecho, pero que significa el inmueble. Es decir, yo vivo como usufructuario pleno y satisfactoriamente en este inmueble y en el momento de mi muerte automáticamente con una escriturita que es demasiado fácil de hacer, va esta persona que se llama nudatario a gozar de ese bien. Entonces, esa es una posibilidad. Lo que tal vez yo recomiendo, porque conociendo un poquitito de este tema, te das cuenta, Denis, que empieza a haber una especie de estructura de desconfianza muy armada del adulto mayor para que casi con todo el mundo. Entonces, y a veces hay personas muy bien
Más para retomar un poco la idea y recordarle a todas las personas que nos están escuchando a través de CRC 89.1, estamos analizando lo que es la violencia patrimonial en relación a las personas adultas mayores. Nada más, don Jesús Martínez me puede confirmar si don Germán Mora ya ahora sí está de nuevo. Don Germán, ahora sí, si gusta puede continuar con la idea. Muchísimas gracias, Daisy. ¿Pueden ayudarme? ¿En dónde me quedé? No me he dado cuenta que nos vamos del aire. Ok, como te digo, Denis, a veces, como te digo, este tema no deja de ser delicado porque son factores humanos sensibles, psicológicos, emocionales. Y acuérdate de esto, Denis, fíjate que vos salís de tu casa y chocas con alguien, hey, puede ser que hayan palabrotas, que hayan cosas, pero se arreglan los carros y ya después nadie se acuerda nada. Pero aquí ocurre algo que es muchísimo más sensible. En primer lugar, que tenemos a la persona que nos dio la vida o que nos dieron la vida, a la persona que nos ha creado, nos ha educado y demás, y por otro lado, probablemente a personas que son mis hermanos y que son a veces, o hermanas, a veces una competencia apabullante. Les comento un caso y pido disculpas que sea tan anecdótico, pero es que creo que enseña mucho. En una oportunidad acusaron a un notario porque hizo una escritura donde había una adulta mayor. La adulta mayor, por medio de un banco, traspasó a una hija y recibiendo un precio de 20 millones de colones, el inmueble donde vivía. Y lo que traspasó y la hija después le dio lo que era el usufructo, eso que comentaba, la posibilidad de usar el bien hasta el día de mi muerte. Entonces un hermano de la hija, o sea, un hijo de la señora, presentó una denuncia penal diciendo que había una falsedad de parte del notario porque la señora no podía, la señora era muy mayor, tenía también unos pico de años, no podía disponer de ese bien porque estaba muy viejita. Eso fue también anecdótico. Yo algún día tendré que hacer un video, un libro de esto, por todas las anécdotas que uno va viendo. Te escucho. Nada más, te interrumpo. Es que una de las personas que nos pregunta a través del WhatsApp es, gracias, qué pena, no me queda claro si se puede retrotraer o no el traspaso, don Germán. En el caso del tema de la casa y de que la señora quería salir de alquiler. Ok, sí, perdón, sí se puede. Okay. Se puede. Para poder retrotraer ese traspaso, se tiene que declarar la nulidad de la escritura y se puede declarar en dos vías. La civil, perfecto, en un juicio ordinario, y la penal, cuando haya ocurrido con alguna maledicencia de quien logró que generara el traspaso a su favor. Don Germán, sí se puede. Nada más lo interrumpo un segundo, ya se encuentra con nosotros el director del Abogado en su Casa, licenciado Belisario Solano, que se incorpora a hacer un poco más acerca del abordaje en violencia y desde una perspectiva, desde la óptica de familia. Ya casi se va a incorporar con nosotros el licenciado Belisario Solano, que está detrás de micrófonos. Don Belisario, creo que por ahí tiene uno de los micrófonos para darle la bienvenida. Así es, Denis, un gusto de poder saludarte. Venimos llegando precisamente de San José. Estábamos en una actividad de Colegio de Periodistas. Un placer saludar al doctor Germán Mora. Un placer saludarle. Hace ya que no nos vemos, señor. Hace rato, amigo mío, querido amigo, hace rato no me invitan ustedes. Vieras que he tenido que insistir mucho para que Denis tenga la posibilidad de invitarme, pero estoy con muchísimo gusto y un gran placer. Hace rato hablaba que de estas cosas hablábamos cuando estábamos el abogado en su casa con don Pedro Viruta en otros lugares. Y un gran gusto, que dicha que estás bien, me alegra. No, pues aquí no vamos, te estoy viendo, pero espero que estés bien. Con toda la patota, aquí vamos, cuidándonos de este COVID-19 que sigue generando dificultades. Pero este es un tema, Germán, bastante complejo, el tema de la violencia al adulto mayor. Yo que fui creador de esta ley, conjuntamente con Irene Urpí y todo el equipo de compañeros y compañeras diputadas en la administración 98-2002, creamos una ley del adulto mayor precisamente para poder detener este tipo de cuestiones. Pero que hay abusos, Germán. Hay violencia terrible en contra de los adultos mayores. Sí, ponete a pensar que en estos momentos, que con estos confinamientos, los más confinados son los adultos mayores. Y lo que a veces más nos cuesta a nosotros es tener paciencia y tolerancia. Creo que ahí es donde empiezan a existir una escalada, una estructurita de violencia contra el adulto mayor que es nefasta y que termina siendo psicológica, física, patrimonial, de todo tipo. Y por eso, como al principio del programa decía, ahí varía dependiendo del delito que sea, de lo que se haya hecho contra este. Es muy fácil dar consejos, ¿verdad? Pero siempre cuesta, porque además de eso,
yo decía que nosotros desde el punto de vista humano le tenemos una gran paciencia a ese niñito recién nacido que llora todo el día y que por supuesto que hay que tener esa paciencia, ese cariño, ese amor, pero ¿por qué no tanto contra el adulto mayor que por otro lado fue el que nos vio crecer y el que nos vio y nos atendió y nos cuidó toda la vida? O sea, además de eso debería haber una actitud de gratitud precisamente, pero es curioso que pase eso y en épocas, como vuelvo a decir, de confinamiento, se da con mayor bravura, tristemente, toda esta agresión contra el adulto mayor. Pero sí, es curiosa la ecuación humana, ¿verdad? Lo que somos y lo que no somos. No sé si hay alguna otra pregunta, Denis. Sí, tenemos bastantes preguntitas, más bien aquí un par de llamadas de atención que nos hacen nuestros radioescuchas y televidentes y gente que nos sigue en redes sociales. Es que nos dicen, me parece muy bien el programa, pero deberían dejar que el abogado termine la idea. Pero hay otro que nos dice, es que el abogado habla mucho. Entonces, aquí, don Germán, vamos a tener que ubicarnos. Entonces, nosotros vamos a dejar que usted termine la idea y usted nos hace las ideas más cortas para poder evacuar todas las preguntas, porque tenemos muchísimas preguntas aquí en redes sociales. ¿Qué te parece? Lo que ustedes digan. Ahora, ustedes se imaginan un abogado que no hable. Yo creo que eso es un periodista que no hable. La palabra es nuestro negocio. Don Pido Belisario, disculpas a las personas que hablo, que dicen que no son pocas, que yo hablo mucho. don Belisario, yo afirmo de que don Germán Mora habla bastante. No, así es, sin duda. No, por Bueno, eso, ahora sí, los voy a joder porque me quedo callado el resto del programa. A ver qué hacen. por eso, por Ahora eso verán es qué que es hacen. uno de nuestros expertos acá en este tema del derecho sucesorio que es tan importante, Germán. Preguntan acá, ¿por qué debo hacer un testamento si tengo esposo y 2 hijos? Ok, esa es una excelente pregunta. Bueno, vamos a ver, y si tiene papás, los herederos 572 del Código Civil de primer orden son los papás, que son los ascendientes de primer orden, el esposo y los hijos. Además del esposo, puede tener bienes gananciales. ¿Se acuerdan lo que son gananciales? Bienes adquiridos dentro del matrimonio que sí liquidan en el momento del divorcio. Estoy hablando un poquito, quiero aclarar, ¿verdad? El momento del divorcio, el momento de la muerte o el momento de la separación judicial o liquidación anticipada de bienes gananciales. Entonces, si esta persona dijese, bueno, mis papás no ocupan, entonces si ella se muere, sus papás serían herederos, en caso que los tenga vivos. Pero si ella dice, mis papás no ocupan, entonces tiene que hacer un testamento para decir, los herederos serán mi esposo y mis hijos y en qué proporción. Pero además hay un elemento muy importante en el testamento. Tengo un buen amigo que hace muchos años no veo, Francisco Luis Vargas, que él decía que los testamentos eran tan frágiles que ni valía la pena hacerlos. Pero el testamento también nombra al albacea y el albacea es bien importante que sea nombrado. Cuando las personas tienen una vida como la señora, que parece bastante ordenada, pues la ley lo resuelve. El problema a veces es cuando existen hijos de muchos matrimonios, nuevos cónyuges, nuevos... Por eso, pero la pregunta concreta, Germán, es muy simple. Si tengo esposo y 2 hijos, ¿para qué hacer testamento si ya el 572 establece quiénes son los herederos? Porque los herederos también serían los papás, a no ser que quiera que también incluyan. Entonces, si quiere que solo sean los esposos y los hijos, tendría que hacer un testamento en caso que los papás estén vivos. Exacto, pero segundo, ¿puede excluir a los papás del testamento? Excluir, sí, claro, se puede excluir. Pues, exacto, a no ser que ocupen. Eso es lo que quería doña Rebeca, posiblemente que le contestáramos. Dice también acá, don Magnor, dice, yo siempre he pensado que dar el usufructo de una propiedad es como pasar de la sala al corredor. Más que dar el usufructo, más bien es dar la nuda propiedad a los hijos reservándose el usufructo. Porque después lo que existe es una gran presión para el adulto mayor para que renuncie al usufructo. ¿Qué opina usted como experto internacional en este tema? Para evitar un sucesorio, ¿usted recomienda o no que se pueda traspasar la nuda propiedad reservándose el derecho a usufructo, don Germán? Pues sí, pero no siempre se puede. Vamos a ver, lo que planteó el señor es muy cierto. Lo que uno hace es reservarse el usufructo, que es gozar de todo el bien por el resto de la vida, y después automáticamente le queda a los hijos, pero es que no siempre es tan fácil. Cuando uno trabaja esta materia, te das cuenta que a veces hay bienes de muchas naturalezas, hay acciones, hay capitales, hay muchos bienes, a veces no es tan fácil.
Entonces, a veces sí se ocupa hacer un testamento, aunque hay mucha gente que sea enemiga del testamento. Si se tiene una casa o dos casas y dos hijos, y se da a cada uno de ellos una casa con la nuda propiedad y reservándose el usufructo, es muy, muy válido, muy razonable, muy bueno, pero no siempre es como tan fácil la ecuación. A veces las cosas se complican un poco. Entonces, dar el usufructo reservándose la nuda propiedad es muy práctico, muy bueno, pero no siempre resuelve todo. ¿Qué pasaría? Porque dice que no siempre resuelve. Por lo que te estoy mencionando, porque a veces el capital de las personas no es simplemente una casa, un carro y dos vacas. A veces existen varias casas. A veces, por ejemplo, ¿qué pasaría si lo que la persona tiene, qué sé yo, es algún negocio comercial que está operando? Entonces se ocupa un albacea o a no ser que esté en nombre de una sociedad. ¿Qué pasa si lo que tiene son acciones? También las acciones se pueden dar en usufructo, no hay ningún problema. Artículo 156 del Código de Comercio, reservándose también el usufructo y cediendo la nuda propiedad. Pero no siempre, depende mucho, esto es un traje que tiene que ser a la medida. No todo resulta tan simple como sencillamente decir, doy el usufructo. A veces, o reservo el usufructo, doy la nuda propiedad. A veces puede ocurrir que la cosa sea un poco más compleja, más complicada, más de diseño, más de saber armarlo. Por lo general, si se tiene una casa nada más o dos casas, pues no habría problema en ese sentido. Germán, Germán, a ver qué opinas de esto. Yo siempre le pregunto a la gente por qué quiere traspasar la nuda propiedad y reservarse el usufructo. Y lo que la gente nos dice es que no quiero que haya mortual, que no haya sucesión para no tener que pagar los honorarios de Germán Mora. Ok, entonces yo le digo, perfecto, eso está muy válido. Pero, ¿qué pasa si es su hijo o su hija a la que usted le traspasó la nueva propiedad y se muere antes que el papá y la mamá? ¿Qué opinas? Esa es una excelente pregunta. ¿Por qué? Porque si la persona que recibe la nueva propiedad, y quiero aclarar que los honorarios de Germán Mora no son tan caros como los de Belisario Solano, pero si resulta que la persona que es la nudataria se muere, entonces los bienes de esta, si se muere antes, como él es dueño, los bienes de esta persona irían a sus hijos, a sus padres, volverían así a su condición, porque el ser nudatario es como ser el titular total de la propiedad en el momento en que muera el usufructuario. Entonces, ahí lo que ocurriría que perfectamente lo que estás diciendo puede ser válido. Se murió el nudatario, la persona que iba a gozar de la casa en el momento que se muriera el usufructuario, pero se murió antes que el usufructuario. Entonces, ese bien entra dentro de un proceso sucesorio. Efectivamente, es como si entrara casi toda la propiedad. Ese bien va a ser discutido en un proceso sucesorio. Es decir, de nada valió no pagarle los honorarios al notario, porque siempre va al abogado más bien, porque siempre va a tener que recurrir a abrir la mortual. Ajá. Yo he escuchado eso muchas veces, de no pagarlos, pero el punto no es ese, y te lo digo con algún conocimiento de causas. El problema no es tanto si sale más caro o más barato, no solamente es ese, sino el problema es que los procesos sucesorios son de una naturaleza que se llama jurisdicción voluntaria, donde se supone que no hay conflictos, pero casi que le puedo decir, un proceso sucesorio en la sede judicial son altamente conflictivos, tienen muchos conflictos, muchos problemas. Tan es así que el licenciado Edgar Alvarado Luna, que fue juez civil de la República, y yo estamos tratando de instar la reforma a la legislación sucesoria, un todo, para que todo se pueda resolver como un proceso actual que se puede resolver en una audiencia, para que todo se pueda resolver en una audiencia. Porque me parece recordar que había la posibilidad de tener uno como 11 tipos de incidentes, y si uno mete un incidente por juicio, un incidente de cada tipo, dura muchísimos años, es muy conflictivo, es muy complicado. El incidente de remoción de albacea que dura un año en ver si se remueve o no se remueve, bueno, resulta que no se removió, ahora viene otro incidente, es muy complicado. Entonces es una legislación que merece ser más simple. Así es, de allí que sea positivo ver la posibilidad de traspasar la nueva propiedad conservando el usufructo. Germán, una preguntita, dicen aquí,
¿cuánto es el equivalente a los honorarios del abogado en un proceso sucesorio? Son iguales y creo que no deberían ser iguales. Vamos a ver. El notario y el abogado tienen los mismos honorarios. Digámoslo en términos fáciles y simples, un 5%. Eso tiene variantes. También tiene honorarios el albacea. Y digo que son iguales de un notario y de un abogado por el hecho de que el sucesorio se puede hacer también en sede notarial. Pero yo siempre pienso, y tenemos que decirle hasta a nuestro buen amigo, escucha, ojalá que nos esté escuchando, por cierto, que es muy amigo de ustedes, don Álvaro Sánchez, presidente del Colegio de Abogados, que los honorarios del notario deberían ser diferentes a los del abogado, porque el abogado son procesos mucho más largos, complicados. Los del notario, en buena teoría, deberían ser o son más rápidos, entonces deberían ser honorarios diferentes. Pero en tesis de principio podemos pensar en un 5%, por ejemplo. Pero digo, Pero hay abogados que cobran un 15%. ¿Y qué tiene de malo? Eso no tiene nada de malo. No, lo que ocurre es esto, Belisario. Muchas veces el asunto se vuelve muy conflictivo. A veces son procesos que duran muchos años. Y muchas veces las personas comienzan con un proceso, el 5% o la tabla es el mínimo. Uno puede justificadamente y moralmente justificar, porque muchas personas entran a un proceso sucesorio sin tener ningún recurso económico. Y tampoco, a veces, por ejemplo, conozco muchos casos en los cuales el abogado o el notario inclusive paga la publicación, paga los edictos, paga los impuestos, paga todo, y ahí merece ser mejor retribuido. En los procesos sucesorios cabe eso de cuota litis, que no puede llegar a ser un 50% ni superior a esto. Pero puede ser que las partes digan, ok, no le vamos a pagar lo que dice la tabla, le vamos a gratificar más, pero tendría que ser al final que se venda las vacas o se venda la finca o lo que haya que vender. Entonces, también es válido. Ok. Germán, aquí tenemos más preguntas, así es que vamos con respuestas todavía más concretas. Dice, asustado. Bueno, más mi concreto. madre dejó una finca a nombre de mi hermana para repartir entre 5 hijos, pero eso se hizo verbal, no quedó ningún documento, sino que la propiedad se le traspasó directamente a la hermana. ¿Qué podemos hacer? Dice, han pasado 20 años y mi hermana no reparte. Se puede hacer un juicio testimonial, dice, pero eso no sé qué será. Pero bueno. No la tiene fácil, la propiedad del hermano, y lo que podrían haber hecho, porque ya tenemos que ver con el tema de la prescripción, porque estamos hablando de 20 años y prescribe a los 10, lo que deberían haber hecho es un juicio ordinario para procurar demostrar que la propiedad era de todos, pero al haber sido verbal, no tienen mucho asidero, está muy complicada la cosa, muy difícil de tener éxito. Ok, en 2 minutos, don Germán, ¿usted me puede explicar los pasos que hay que seguir con el proceso sucesorio notarial y qué pasa con el expediente una vez de que el notario termina ya su labor y ha inscrito los bienes a nombre de los herederos? Va a ser en 1 minuto porque me tienen malísimo con eso que yo hablo mucho. ¿Cuál es cierto? A mí me regañaron también y siguen aquí. Y lo bueno, Herman, es que lo bueno es que este programa es de los televidentes y es de la gente que nos oye y que nos escucha. Ok, lo bueno es que son ellos los que nos van marcando la pauta y tienen razón. Entonces aquí le empezaron a dar me gusta el comentario que hizo la radio escucha. Y entonces, bueno, hey, es que lo que quieren es sacarle el provecho a usted. Lo que quieren es sacar provecho de su conocimiento. Y hay muchas preguntas que se nos están quedando en el tintero, Germán. Muchísimas gracias, Belisario. Bueno, pero callado no me va a sacar ningún provecho, pero bueno, voy a ser más puntual, cosa que me cuesta mucho aterrizar. Muy rápido. Se puede llevar un proceso, quiero aclarar que los 2 minutos vos llevas como 1 minuto y medio, por cierto. Se puede llevar un proceso sucesorio en sede judicial o en sede notarial. En sede notarial no puede haber menores y no puede haber inhábiles, y todos tienen que estar de acuerdo, todos los herederos de primer grado o testamentarios. Uno solo que no esté de acuerdo, ya no hay sucesorio notarial. Ya no hay sucesorio notarial. Hoy precisamente me resolvieron porque había unos sobrinos que no estaban de acuerdo y no hay sobrinos. Ok. Siga. Ok. Yo creo que Germán sí sigue hablando porque yo venía escuchando por la radio y él sí sigue hablando. Lo que pasa es que perdemos nosotros el retorno acá de parte de don Germán. Él está explicando en este momento, el experto del abogado en su casa, explicando el sucesorio notarial en sede notarial. Ya recuperamos a Germán y ahora sí tenemos contacto. Sigamos explicando el sucesorio notarial
y los pasos que eso conlleva. Ya habías dicho que no pueden haber menores y que no puede haber discusión entre los herederos. Bueno, los 2 minutos corren de nuevo. Juega, Sí, empieza a exacto, contar. exacto. Vamos, tenemos todo el programa, no te preocupes, ¿ok? Muchas gracias. Vienen los herederos, no tienen que ser todos, pero vienen los herederos, que no hay conflicto, y solicitan que el notario, en una escritura pública ante el notario, que inicie los procedimientos correspondientes. Ahí mismo se nombra albacea. Después de eso, ¿quién es el albacea? Va a rendir Germán, te interrumpo ahí. Sí, claro. Cuando vos decís, y porque me gustaría como esta conversación entre vos y yo, para que la gente vaya escuchando y vaya llevando el hilo de la conversación entre vos y yo. Cuando vos decís que tiene que ser notarial, dijo, en protocolo, ¿a qué se refiere, Germán? Escritura pública. Hay un error que la gente dice que cree que es un acta notarial porque la ley no lo contempla adecuadamente. Escritura pública es: ante mí comparecen los herederos y solicitan al notario para que inicie el procedimiento sucesorio de quien en vida fue tal. Eso y es a partir de ahí, Germán, ¿todos los actos tienen que ser en protocolo? No, en protocolo solo son aquellos actos que son indispensables que sean en protocolo. Los otros actos pueden ser, por ejemplo, el informe que se llama inventario que rinde el albacea. Este es en papel corriente. Hay otros actos que son en papel notarial, porque los notarios tenemos un papel que no es protocolo notarial especial, de especial resguardo, tutela o cuidado, etcétera. Entonces no todos tienen que ser así. Luego viene, como te menciono, el inventario, y luego de esto el notario manda en papel notarial a publicar un edicto a la Gaceta. Bueno, ahora se hace en línea también. Publica un edicto para que todos los que tengan interés se apersonen. Si ocurre que hay una persona que es interesado directo o de primer orden heredero y no se apersona, hay que notificarlo a él. A esa persona habría que notificarla. Por medio de otro notario se puede notificar. Luego de esto, lo que viene es la valoración de los bienes del causante. Causante causa la sucesión, es el que se murió. ¿Ok? Se valoran. ¿Cómo se valoran los bienes? Puede ser por los valores que indiquen los registros, si tienen menos de 2 años, o por los valores que indique un perito. En mi opinión, esa es mi opinión particular, debería ser solamente lo que indique los registros. Y cuando hablo de registros puede ser municipalidad, registro público, etc. Y luego de esto, lo que vamos a tener es que pasados 15 días hábiles, que eso es un dato muy importante, se va a hacer la declaratoria de herederos. Cuando se declaran los herederos, se dice que estos son herederos. Estos herederos pueden ser herederos sin perjuicio de un tercero en mejor derecho. Literalmente así se dice. Puede venir que aparezca otra persona que tenía mejor derecho y no lo sabíamos, ¿verdad? Entonces, tanto en la sede notarial como en la judicial, si no aparece nadie, después viene una escritura pública donde se establece un convenio en que los herederos convienen de tal y tal y tal forma. Puede ser que los herederos sean todos por partes iguales, pero puede ser que un heredero diga, bueno, no importa, a mí me toca la parte más pequeñita y a usted la mejor finca, porque es un pacto, es convenido, no es una cosa tan establecida, aunque sean herederos testamentarios. Si a un heredero le dan una finca, a otro le dan otra finca, a otro una casa, puede ser que entre ellos convengan otras partes. Luego de esto, se hace una escritura, ahí se pone, es un convenio, y se manda a escribir al registro. Y ahí se acaba. Básicamente, sí, duré más de 2 minutos. ¿Y qué pasa con el expediente por parte del notario? Ok, la ley dice que el Código Notarial que debe remitirse a archivos nacionales, archivos judiciales, pero archivos judiciales no lo recibe, ellos no están de acuerdo en recibirlo. Entonces tiene que ser conservado por el notario. Lo lógico es que esto debería de almacenarlo la Dirección Nacional de Notariado, pero bueno, la cosa es que no lo ha hecho. Buen punto. Germán, para el cierre nos queda 1 minuto nada más de programa para que usted pueda dar un consejo general con respecto al tema del sucesorio y la relación con los adultos mayores. Y aquí dejo a Denis también para que haga el cierre del abogado en su casa, Germán. Bueno, muchísimas gracias. Concluyo diciendo que aquí hay un factor humano importantísimo. No soy psicólogo, pero sí puedo recomendar ese factor humano que deben tener inclusive los operadores del derecho a la hora de hacer un sucesorio. Pensar, por ejemplo,
en la disposición lo que dice la albacea, en este caso que podría ser bien la esposa del causante, es decir, la cónyuge superstite, aquella persona que sobrevivió, que está viva y que no murió o que no está muerta. Entonces, analizar lo que esta persona podría considerar como su voluntad. Ser más humanos, cada día más juristas, conocer más, porque esta materia es muy complicada y mucha gente tiene verdaderas complicaciones. Y por otro lado, en una época tan adversa como tenemos, pero de cara a la Navidad, precisamente eso, poder ser cada día más solidarios con el adulto mayor y con una faceta más amorosa. Ese es mi punto y una feliz Navidad si no los veo más. Un gusto, amigos. Agradecerte a vos, Germán, por la participación del día de hoy. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Un gusto. Feliz Navidad, pura vida. Además, agradecerle al licenciado Belisario Solano, quien es el director del Abogado en su Casa, y también lo pueden seguir a través de su Facebook e Instagram para evacuar sus diferentes consultas en relación a materia de familia, licenciado Belisario Solano, por ahí lo pueden conseguir, o bien a través de El Abogado en su Casa y este servidor, que lo pueden seguir como Denis Solano. Y recordarles nada más que el día jueves vamos a hablar acerca del expediente 21.321, que es la ley del repositorio único nacional para fortalecer las capacidades de rastreo y identificación de las personas. Con invitados de lujo, el Daniel Fioli, además lo que es Fabián Bolio, ambos licenciados y con amplia expertise en materia constitucional. Agradecerles a todas las personas que nos siguieron a través del Facebook Live, así como a través de CRC 89.1 Radio, a través de las diferentes frecuencias. Este fue un programa más de El Abogado en su Casa. Continúe con la programación regular. Feliz noche.